una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Muy buenas noches, qué gusto poder saludarte y poder estar contigo una vez más en tu programa Sin Miedo al Éxito. Qué bueno estar contigo y juntos poder disfrutar de este miércoles, este día en el cual nosotros vamos a estar, o mejor dicho, esta noche, parte del día que vamos a estar hablando sobre algo buenísimo, algo interesante, implementando un nuevo formato en Sin Miedo al Éxito. Desde ya, saludos a los que nos están viendo en TikTok Live. Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles. Poco a poco se van a ir ya tap a la pantallita. Corazoncito coreano ahí para todos los que nos están viendo en TikTok. Saluditos ahí a todos muy especiales. Para también los que nos están escuchando a través de la 107.1 FM y también 89.7 FM en Petén. Hoy tenemos el privilegio de poder tener casa llena, o puede decir mesa llena. Hoy estamos aquí. Apenas estaba. Vamos a estar compartiendo, como les dije, un nuevo formato. Vamos a tener sobre todo una entrevista ahí bien interesante que no te puedes perder. Vamos a estar hablando un poquito sobre el testimonio ya le vamos a presentar nuestro invitado esta noche, pero antes nos presentamos los que vamos a estar aquí acompañándote en cabina, así que estará contigo Jair Ramírez, Franklin Vázquez, Donaldson Lemus, Astrid Tobar, Yahairi Díaz, Luchi Pineda. y bueno, ¿qué les parece si presentamos a nuestro invitadazo estelar de esta noche? Sí, bueno, te damos la bienvenida, Edmundito, bienvenido, un fuerte aplauso aquí a Sin Miedo al Éxito. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias. 3 años de la última vez, de ¿verdad? no tenerme por acá y hoy estoy acá otra vez con ustedes. De verdad, gracias al equipo por invitarme. No, buenísimo. Lo tenía guardado ahí, era reclamo. Sí. Era reclamo, ¿verdad? Padre, todo espíritu de resentimiento. Fuera en el nombre de Jesús. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante y la verdad creo que llega al punto de poder hablar sobre nuestra fe. Entonces hoy vamos a estar hablando sobre el tema sin explicaciones y creo que más de alguna vez nos hemos sentido identificados porque hemos llegado al punto de poder pedir una explicación de algo que no tenía sentido muchas veces en nuestras vidas. Entonces yo les pregunto a ustedes así de lleno para poder introducirnos a este tema, ¿cuántas veces han querido entender lo que Dios hace en lugar de simplemente confiar en su voluntad? ¿Alguna vez han llegado a ese punto de sus vidas en el que ustedes quieren entender las explicaciones cuando muchas veces Dios solamente te dice confía, ten calma, ten paciencia? ¿Les ha pasado? Sí, y creo que esta parte nos llega más cuando estamos atravesando una situación difícil, porque creo que cuando las cosas van bien no se nos ocurre tanto preguntar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, solo llevamos la vida así liviana y qué calidad todo. Pero cuando llega a ese punto donde atravesamos una situación difícil, entonces muchas veces queremos entender por qué está pasando esto, por qué me está pasando esto. Sí, a veces es como la misma necesidad que se tiene, ¿verdad? De una respuesta que nos lleva a esto, a preguntarnos por qué no hay respuesta. Es para sentir esa, no sé, o sea, porque cuando estamos en esa parte complicada de nuestra vida, no sentimos seguridad en nada. Entonces, quiero o no, necesitamos sentir esa seguridad, ¿verdad? O sea, queremos entender el por qué, porque salimos de esa zona donde estábamos cómodamente y necesitamos esa seguridad inmediatamente. Sí, yo creo que el hecho de sentirnos cómodos hace que nuestra carne quiera confiar en Dios, pero no debe ser así. Claro. Porque de hecho, digamos, a nosotros no nos gusta perder, o sea, a vos te gusta perder, ¿verdad? O sea, ganar siempre. Algo simple, así como un partido de FIFA. Exacto. Exacto. Es decir, no nos gusta que nos traicionen, no nos gusta que nos queden mal, ¿verdad? No nos gusta perder una clase o perder nosotros mismos en algo, perder dinero, que nos regañen. Todo lo que representa pérdida, humanamente no nos gusta. Pero curiosamente es lo que
Dios nos llama a eso, a perder nuestra carne, y creo que una vez nuestro humanismo mengúa, la confianza en Dios crece, de lo contrario no va a crecer. Por ejemplo, creo que muchas veces pensamos en que, digamos, Dios nos tiene que hacer ganar siempre, pero eso es una perspectiva muy humana, la verdad. O sea, es decir... Así como que el entrenador ahí... Claro. Le echamos la culpa al entrenador porque perdió el equipo. Correcto. Y de hecho el evangelio lo único que hace en nuestra carne es hacernos perder. Sí. Para que Cristo crezca. Es la única manera en que podemos confiar en Él. Es la única manera. Otra no hay. Claro, sí. La verdad, sí. Porque no nos gusta. Exacto. Tenemos que morir nosotros prácticamente. Sí, creo que ese punto es el que muchas veces nos cuesta llegar y nos cuesta entender. Creo que eso es lo que no tiene propiamente explicación, y creo que muchas veces es el meollo del asunto, es el meollo del poder llegar y poder nosotros darnos cuenta lo difícil que es poder confiar en Dios, porque todo parece oscuro, todo parece que no hay, no sé, un camino al cual tú poder llegar, claro. Y no hay nada claro. Entonces ahí es lo complicado. Pero ahora sí queremos ya entrar de lleno con respecto al tema. Entonces ahora que hemos podido platicar un poquito, seguimos saludando ahí a los que nos ven a través de TikTok. Cada vez se van uniendo más. Entonces saluditos ahí. Invita a todos los que están viendo esta transmisión, invita a tus amigos, a tus familiares a que puedan seguir viendo esto. Esto está iniciando y esto se va a poner buenísimo. Va a haber ahí una parte muy bonita de esta transmisión. Así que un saludo muy especial a todos los que nos ven y también los que nos escuchan. ¿Qué tema hablamos hoy, Jair? Sin explicaciones, ¿no? Sin explicaciones. Sí. No. Buenísimo. Sí, es que hay cosas en la vida que pasan y que no les haya sentido uno. Y me gustaba mucho ayer que teníamos la reunión porque miraba la guía y decía yo, mencionaba a Job. Y para mí la historia de Job es una historia que me fascina leerla, porque es un tipo que perdió tanto. Y ahora, ¿cómo está pasando esto? No sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo yo seguido pierdo cosas. Ya sea por ¿en dónde fue la última vez que lo dejé? Por descuidos, por emociones, o porque uno no se explica cómo fue que lo perdió, pero perdió algo. Y Job tiene esa parte como especial, y me admira mucho de que tanto que perdió. Y la gente que nos está tal vez escuchando, tal vez hay gente que no sabe cómo de quién está hablando Job. La historia de Job está en el libro de Job, en la Biblia, y es la historia de un hombre que era, dice, recto y perfecto ante los ojos de Dios, y tenía muchas bendiciones. Para no alargarme, narra la Biblia que se juntan los ángeles y está Dios, y llega Satanás y le pregunta por Job. Dice, ¿y cómo no vas a tener bien a Job? Dice, ¿cómo no vas a tener bien a Job si le tienes esto? Y le menciona todos los bienes que él le ha dado. ¿Cómo no va a ser recto? Hasta nosotros, ¿no? Y perfecto, sí, delante de ti. Entonces viene y le dice que vaya y que pues pruebe a tentarlo, ¿verdad? Solo dice, no toques su alma. Y se va, y empieza ahí la pérdida. Pierde todos los hijos. Literalmente perdió todo. Pierde todo. Y lo que me llama la atención es que en la última parte del capítulo 1 dice que cuando llega el último, porque todo llegaba y le dicen, maldice a tu señor. No, dice, fíjese que eran los trabajadores de él, y dice, fíjese que pasó esto y esto, solo yo escapé para contárselo. Le dicen los que le llegan a contar, y dice que no había terminado uno y llegaba otro. Y me admira mucho porque dice, vino Job y rasgó sus vestidos y rapó su cabeza y adoró. Me llama muchísimo la atención, porque es lo que nos cuesta a nosotros después de perder algo. Agradecer a Dios, ¿verdad? Y es que Job dice algo interesante, dice, Jehová dio
Jehová quitó. Jehová quitó. Sea el nombre del Señor. Cabal, alabado. está un versículo adelante de esto que estoy diciendo, que dice que rasgó sus vestidos y adoró, y dice que dijo esas palabras. Y lo decimos fácil ahora, pero si nosotros estuviéramos en los zapatos de Job, creo que no fácilmente nosotros haríamos eso o diríamos eso. Y a veces con algo que digamos que perdás, como decir vos una clase, te va mal, se enojan tus papás, vas perdiendo, vas para abajo. Muchas veces en ese sentido nosotros como jóvenes miramos como que ya empieza la tormenta, ¿verdad? Y imagínense todo lo que pasó Job. O sea, si pasa eso a un joven ahorita o sea, te quedas como... Entonces yo perdí 500 quetzales hace poco y no me he podido recuperar. ¿Qué apuesta hiciste? No. Dámosle 100 cada uno. Ahí se recupera. Fueron los que encontramos la vez pasada. Le pedimos la pizza. De la pizza. Ay, la pizza es cierto. Bueno, pero ese es otro Pero, tema. a ver. Pero sí, se invirtió. Se invirtió, Eso eso es es una bueno, inversión. ¿En qué pasaje de Job dicen que está ese versículo? Porque es muy bonito y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces cuando alguien fallece o pasa, más que todo cuando alguien fallece, utilizan ese versículo. Y fíjense que cuando uno lo ve dice, solo lo lee sin sentido, pero cuando ya está en esos zapatos, como que uno analiza el versículo y hasta se le hace un nudo en la garganta a la hora de escribirlo. Claro. Sí, a mí lo que me llama la atención de Job es el hecho de cómo Dios conocía a Job. Sí. Eso es increíble porque nosotros decimos conocer a Dios, pero creo que la pregunta es, ¿será que Dios nos conoce a nosotros? Eso creo que cambia la perspectiva de cómo vemos las cosas. Demasiado. ¿Verdad? Porque hay ciertas cosas que pensamos que Dios nos quita, pero todo lo que nos pasa es para su gloria. Claro. Es para que Él se vivifique. Entonces, nosotros lo miramos como pérdida. De hecho, Job, incluso hasta su propia mujer le dice, mira, ya maldecilo y morite, ¿verdad? Imagínense llegar a ese punto. Puede pasar que te muras, ¿no? Porque ya perdiste todo. Pero aún así, Job amaba al Señor por encima de todo. Y yo creo esa es la clave. Claro, yo creo que Dios nos quiere llevar a eso, a que no lo amemos por las cosas que nos da, sino que lo amemos por cómo es Él, ante todo, porque Él es el todo en todos, Él es nuestra plenitud, nuestro descanso, Él nos llena, no las cosas. Y creo que nosotros muchas veces amamos más las cosas, amamos más los 500 que están y descansamos en eso que descansar en Él. Cierto. Y las cosas van y vienen, por eso nuestras emociones van y vienen, porque no están estables. Incluso Él decía, miren, si van a construir una casa, esas son palabras de Jesús, construyanla en la roca que es Él, ¿verdad? Y curiosamente, donde más necesitamos una casa es cuando vienen tormentas y tempestades. Curiosamente, donde uno más necesita una casa. A ver, cuando cae una gran tormenta, uno no está afuera, va en el patio. Es donde uno más se encierra en la casa. Entonces, si construís tu hogar en algo tan efímero como la arena, ¿verdad? Pues tu casa en esos momentos se va a caer, ¿verdad? Pero Él dice, edifiquen su casa en mí, ¿verdad? Porque cuando necesiten, ¿verdad? Vengan las tempestades y todo lo que tienen que venir, ustedes van a tener un buen refugio. Entonces creo que Job, su casa estaba firme en la roca, que era Jehová. Y por eso, imagínate, tantos años después podemos hablar de un hombre íntegro, cerca del Señor, y que sobre todo Dios lo conocía a él. Eso es lo importante. Yo creo que lo que menciona él de la casa sobre la roca, ahí es como donde todo empieza a tener sentido. Y tal vez porque Job estaba en esa roca, era que todo tenía sentido y podía soportar eso. Y me gustaría que nuestro invitado Mundito, que lo acabo de conocer, pero me alegra. Es un tipazo. Sí, esa dinámica que tiene es muy alegre. La sonrisa no se le ha borrado. Si supiera que está nervioso. Tenemos como 15 minutos de haberlo conocido, Adona. Sí, pero ya es su amigo, ¿no? Sí, mi amigo Mundito. Bueno, creo que él tiene una gran historia que contar y vamos a ir aprendiendo de él a través del programa, porque estamos hablando del tema sin explicaciones y creo que en diferentes aspectos y momentos de la vida de Mundito también él buscó explicaciones
y en su momento tal vez no las encontró, pero creo que vamos ahí a entrar en el momento de la entrevista en ese momento y poder hacerle un par de preguntas ahí conforme a lo que él también ha vivido. Porque me imagino que ha tenido momentos en la vida que no tiene, parece todo no tener sentido. ¿Nos podría comentar un poco acerca de eso, Milito? Sí, fíjate que sentido mi vida me costó hallarle sin Jesús. Sin Jesús en mi vida me costó hallarle sentido. Pero todo el tiempo, yo creo que donde yo me di cuenta que no tenía sentido mi vida era cuando yo pues fui creciendo poco a poco, ¿verdad? Cuando yo me daba cuenta que ¿Como a qué edad aproximadamente? Como a los 12, 13 años, por ahí por el estilo, cuando yo ya estaba en una primaria, pues, o sea, desde la primaria yo me estaba dando cuenta que mi vida no tenía ningún sentido, te lo voy a decir así, porque yo miraba jugar, correr y yo sentaba ahí, o sea, difícil. yo literalmente era de dar 5 pasos y me caía. Wow. O sea, 5 pasos y me caía. Sí. Y pues toda mi vida pasé abajo de un árbol. Era de la maestra que tenía en la preprimaria. Que me llegaba, me sentaba ahí y yo decía. En ese momento quizás yo no entendía porque era un niño. Claro. Sí. O sea, pero conforme vas creciendo, te das cuenta que tu vida no tiene ningún sentido. Y pues esa quizás sería la prueba más difícil que yo pude darme cuenta que mi vida no tenía ningún sentido porque yo no era igual a todos mis demás compañeros. Buenísimo. Sí, pues. Sí, difícil poder llegar en ese punto, a esa situación. Y antes de Jesús, ¿habían respuestas a todo? No, la verdad que no. O sea, todo el tiempo yo buscaba como que hallarle sentido, pero en ningún momento yo le hallaba ningún sentido a mi vida. O sea, yo incluso fui al básico, terminé mi primaria y todo, pero no le hallaba sentido y comencé a querer hallarle sentido en sustancias que nada que ver, pues. Sí, claro, como la mayoría de algunos jóvenes que no conocen a Dios. Por un vacío buscan en otras sí, o sea, sustancias. Buscando dónde encajar también. Sí, cabal, y es correcto. Yo buscaba encajar en personas que la verdad, hasta aquí yo me pregunto ¿por qué me juntaba con ellos? O sea, por querer aparentar a ser algo o sea, por querer ser aceptado por los demás. Yo buscaba una aceptación por los demás, pero no buscaba la aceptación en Jesús. Cierto. O sea, buenísimo. O sea, de verdad que quizás esa fue la prueba más grande que yo pude tener en esos momentos, pues. Buenísimo. O sea, querer hallarle sentido sin Jesús. Sin Jesús. Ajá. Sí. No, es un reto muy grande y creo que todos lo atravesamos. Sí. El momento en el que Jesús llega a nuestras vidas es un antes y un después, pero antes de Jesús creo que todos andamos buscándolo. Sin querer queriendo, no lo entendemos, pero lo andamos buscando. O pasa muchas veces, fíjate que a veces tenemos a Jesús enfrente, pero estamos tan ciegos que no lo vemos. Sí. No lo vemos. Cierto. Sí. ¿Cuándo llega Jesús a dar sentido a su vida, bendito? Pasó tiempo. Pasó mucho tiempo. ¿A qué edad exactamente? ¿A qué momento? ¿Cómo fue ese momento? Fíjate que, es decir, o sea, Jesús en mi vida llegó a la edad de unos 16 años, 17, por ahí 18 ya casi. En donde, pues me invitaron a la iglesia, acepté ir, busqué de Dios, caí nuevamente porque no, o sea, por el mismo hecho de querer buscarle, ese mismo querer encajar en cosas que yo decía, esto no es lo mío, caía nuevamente. O sea, 3 veces me pasó así y créanme que así
Así fue. Pero fue a la primera vez que yo conocí a Jesús, tenía aproximadamente 18 años, pues. Buenísimo, buenísimo eso. Miren, llega un saludito por acá, dice: jóvenes, buenas noches, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Saludos especiales a Mundo, dice Iglesia Vida Real. Si quieren aprender cosas maravillosas, escuchen la historia de él. Dice: miren cómo Dios ha sido bueno con él. Yo lo conozco del colegio IGA, dice, y es una persona muy especial para mí. Y también su hermana Maciel, dice, nos envía este mensajito David Juárez. Especiales saludos. Mucho gusto, David. Me conoce tanta gente Buenísimo, buenísimo. Sí. Puede reconocer esto y darnos cuenta la importancia que Dios hace en nosotros a través de cada uno de las personas que Él utiliza para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Sí, buenísimo, sí. Pues vamos a un corte, ¿les parece? ¿Sí? Nos parece. Vamos a un corte musical. Queremos seguir. Y al regresar continuamos con más preguntas. Pero si quieren seguir, pues después del corte vamos a seguir. Vamos a seguir, sí. O vayan a TikTok. En TikTok no paramos. En TikTok seguimos. En TikTok ahí está. Entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Taga la pantalla. Ahí está, muy bien. Manda su rosa. ¡Qué bien, rositas! He intentado a mi manera una y otra vez. El sacrificio que cambió a la humanidad. El momento histórico donde en una cruz fue entregada la mayor prueba de amor. Jesús, el significado del verdadero amor. Romanos 5:8. Alternativa, tu mejor compañía. Dios te dice hoy, tus acciones hablan mucho más fuerte que tus oraciones. La mujer del flujo de sangre no necesitó una oración, sino una acción de fe para ser sana. Es por eso que Dios no responde oraciones que no están respaldadas por buenas acciones. Programación que cambiará tu vida. Alternativa 107.1 FM. El mundo está lleno de tentaciones. Las encuentras en el día a día. Pone a prueba tu discernimiento, dominio propio y sabiduría. Pero sobre todo recuerda esto: cada tentación es una oportunidad para decirle a Dios: te amo más que a mis propios deseos. 107.1 FM te conecta con Dios. Estamos de regreso en su programa ¡Sin miedo al éxito! Qué increíble tiempo estamos viviendo acá en cabina. Buenísimo. Y en la transmisión también. Y gracias, Mundito, por estar esta noche con nosotros. Bendecimos tu vida. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por venir acá. Y creo que este tema, creo que nos mueve mucho el tapete y nos incomoda mucho, y creo que es el objetivo, que se puedan quedar con algo, que lo puedan pensar y lo puedan meditar. Al final creo que la palabra de Dios lo que hace es tocar nuestros corazones y hacer que nuestra mente pues pueda pensar un poco en todo lo que Dios quiere para nosotros. Y seguimos con este tema sobre que nos preguntamos muchas veces el por qué suceden cosas y necesitamos respuestas, y creo que ese es un pensamiento humano, el hecho de que yo necesito saber el por qué pasan las cosas. Y curiosamente, todos los personajes de la Biblia, yo no he visto que Dios se les haya aparecido y les haya dicho: mira, voy a hacer esto porque esto, ¿verdad? Claro. Sí. Al final era una disposición de ellos el depositar la confianza en Dios, que sí sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? Por ejemplo, Abraham, cuando llevó a su hijo a ser sacrificado, lo podemos ver en Génesis 22:2, donde él toma a su hijo para poder sacrificarlo. Y yo que soy papá, la verdad es que me pregunto, yo no lo haría, la verdad. O sea, si alguien viniera y me dijera, en realidad no lo harías. Sería muy, o que fuera Dios que te sería muy difícil, la verdad, si me lo preguntas. No sé, sería muy complejo. Sin embargo, admiro la capacidad de Abraham de poder amar al Señor a ese nivel. A ese nivel. Y sobre todo poder confiar en Dios. Y yo creo que hay muchas cosas en la vida que no vamos a entender. Y de hecho hay muchas personas que no entienden el Evangelio y tienen toda la razón. Porque hay cosas del Evangelio que no vamos a poder llegar a entender hasta que empecemos a obedecer. Y creo que en la obediencia es donde podemos entender el carácter de Dios. Cómo es, por qué es de esa manera, por qué actúa de esa manera.
Y creo que Abraham lo que hizo acá es decir, Señor, yo no entiendo nada, pero esta desconfianza humana te la entrego a ti y confío en ti. Y algo así pasó cuando Jesús estaba dando su sermón en el monte, ¿verdad? Entonces viene y habían 5,000 personas que alimentar. Entonces no habían comida, eran 5,000 personas ahí. Imagínense, nos cuesta dimensionar esa cantidad de gente, pero era muchísima gente. Entonces la Biblia dice que apareció un muchacho que tenía 5 panes y 5 peces. Entonces vino Jesús y dijo, ok, ahí hay 5 panes y 5 peces, ¿verdad? Entonces el muchacho puede haber dicho, no, ¿sabes qué, Jesús? Mira, pues, tengo 5 panes y 5 peces, lo voy a hacer a mi manera. Si este chavo lo hubiera hecho a su manera, solo hubiera alimentado a 10 personas. 5 panes para unas cuantas personas y 5 peces para otras personas, ¿verdad? 10 nada más. Pero lo que hizo este chavo fue que se lo llevó a Jesús. Y Jesús lo multiplicó a 5,000. Impresionante eso, es un milagro. Sí, si hubiera habido alguien así, bueno, para el diente, no alimenta ni 10. Exacto, y hay cosas que no entendemos y creo que esas cosas se las tenemos que llevar a Jesús. O sea, si lo hacemos a nuestra manera, va fatal. Y si lo hacemos a nuestra manera, creo que hay un límite. Pero creo que el hecho de poder entregárselo a Jesús es la clave. Claro, lo maximiza, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez alguna carrera o algún problema no lo entendemos, pero lo que tenemos que hacer es llevarlo. Así como Abraham llevó a su hijo, llevarlo delante del Señor y decirle, Señor, yo no entiendo, pero sé que vos lo vas a transformar. Y se lo entregamos a Él. Y creo que despojarnos de esa autoconfianza, creo que es lo que incluso Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Hacer eso todos los días. Es decir, Señor, yo no entiendo muchas cosas de las que estoy pasando ahorita, pero tú sí. Entonces, esa confianza hace que vayamos entendiendo el verdadero significado del Evangelio. Cierto. Entonces, siguiendo con las preguntas sobre Mundito, la verdad es que creo que tu vida refleja mucho el hecho de poder seguir perseverando en el Señor. Anteriormente decías de que sin Jesús no le hubieras dado sentido a la vida, ¿verdad? Y creo que todos, ¿verdad? Creo que hablo por todos, ¿sí? Que sin Jesús no tuviéramos el sentido de existir. Y para vos, ¿alguna vez sentiste que Dios te pidió algo que no entendías? Wow, yo creo que hasta aquí no he logrado entender, pero no, me llega eso, me llega eso, porque creo que la gente esperaría que vos dijeras, sí, mire mucha, es por esto, pero al final tu vida es una confianza en Dios. Ajá. Sí, o sea, de verdad que te digo que no he logrado entender porque yo simplemente cuando conocí a Dios, yo ya estaba como que en los caminos de Él y le pedí, siempre le preguntaba a Él por qué me hizo así, ¿va? ¿Por qué me hizo con un defecto físico? ¿Por qué la gente se burla de mí? O sea, pero un día yo cambié mi pregunta y le dije, Señor, perdóname por hacerte la pregunta equivocada. Y la cambié el para qué. O sea, y fue en el momento que Dios... Qué buena eso. Que Dios me dijo, bueno, te tengo aquí por esto y aquí estoy. Pero yo creo que tratar de entender lo que Dios nos pide, creo que es muy difícil, ¿no? Porque, Fran, tú decías de que si Dios viniera y te pidiera a Fabiancito, pues no lo da, ¿va? O sea, claro, difícilmente claro, humanamente es complejo. Sí, o sea, imagínate que Dios a mí me pide paz, me pide tranquilidad, que Él todo lo va a hacer, pero por algún motivo yo, pues, me cuesta entender a veces lo que Dios quiere de mí, pero cuando ya logro entender y cambiar la pregunta, el por qué, sino para qué, es donde Dios me tiene sentado aquí con ustedes. Buenísimo. Compartiendo de un milagro que Dios ha hecho en mi vida. Claro. Y antes de empezar el programa hablábamos de eso.
Sí. Que tú me hiciste una pregunta que cuál era tu milagro. Y simplemente el milagro no es físico. Porque tengo alguna dificultad, pero al parecer a otros que tienen una enfermedad como parálisis cerebral como la que a mí me dio, yo no tengo nada. Porque, claro, o sea, de verdad que yo he visto personas que de verdad tienen parálisis cerebral y yo digo, ala, yo no tengo nada a comparación de estas personas. Ahí entra también el agradecimiento de tu parte. Sí, o sea, de verdad. Buenísimo eso. Me llama la atención porque muchas veces nosotros andamos buscando lo que nos falta y no nos damos cuenta de lo que ya tenemos. Sí, exacto. Es como ver el vaso, en vez de verlo medio vacío, verlo medio lleno. Miramos medio lleno. Claro. Y al final aquel me recuerda la cita bíblica que está en Juan 9, de 1 al 3, donde dice, o sea, ven a un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le dicen a Jesús, Rabí, ¿quién pecó? ¿Sus padres o pecó él? Entonces viene Jesús y le dice, no pecó nadie, él está así para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Es increíble eso. Necesito recordar eso ahorita. Ajá. Porque yo creo que eso... Es que, como digo, tan bonito eso. Porque como dijo aquel del programa, cuando parece que las cosas van por allá, Jesús le cambia. No está viendo aquí. Va 2 pasos adelante. Tienes que ver esto. Exacto, y creo que sí, eso es lo que inspira. Por ejemplo, a mí me inspira de lo que Mundito nos compartía, porque la verdad que el primer milagro lo vemos no físicamente. O sea, si nosotros lo vemos en nuestro día a día, todos los días recibimos un milagro y es abrir los ojos nuevamente, ¿verdad? Sí. Y en este momento, cuando Jesús entra, cuando damos permiso para que Él entre a nuestro corazón, solo allí ya surgió un milagro, el milagro de la salvación, que tu corazón se transforme, que tu mente se transforme, porque sabes que pese a la circunstancia que estás viviendo, hay una esperanza, ¿verdad? O sea, se activa esa fe para seguir viviendo en el día a día, y eso es algo que físicamente no lo vemos, pero en nuestro corazón y en nuestra mente transformó por completo, ¿verdad? Exactamente. Sí, y creo que eso que decía usted es interesante en cómo nosotros podemos verlo en el día a día manifestado. Y digamos, estos discípulos al ver a alguien así, dijeron, aquí algo anda mal, va, como entonces, algo pasó, ¿qué pasó aquí? ¿Algún castigo? Y creo que Dios va más allá, como decía vos. Él es bien disruptivo en decirles, miren, aquí todos estaban parejos, ¿verdad? En pocas palabras. Lo que pasa es que estaban viendo, ¿qué pasó aquí? Ahí va. Entonces nadie pecó. A lo que voy es de que Jesús nos pone en el nivel donde nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que se ve, pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, estamos todos iguales. Todos estamos enfermos. Todos estamos enfermos de pecado. Sí. Tal vez y eso nos pone a todos en el mismo nivel, y eso hace que también la gloria de Dios se manifieste todos los días. Por ejemplo, lo que decías tú de hacer valer cada día. Muchas veces decimos, si Dios es tan bueno, ¿por qué le permitió eso a la vida de Mundito, por ejemplo? Por ejemplo. O sea, podemos ir así, así, ponernos serios en esto y decir, entonces, ¿por qué? Ok, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió eso? Exacto, ¿por qué nos permite pasar esto, Incluso vos puedes decir, porque si Dios es tan bueno, ¿por qué le permitió pasar esto a mi familia que acabamos de atravesar? Claro, si Dios es tan bueno, si yo le paso sirviendo acá a la radio todos los días, entonces ¿por qué? ¿Verdad? No encuentras lógica, es algo sin lógica. Exactamente, ¿no? Pero Jesús dice, no hay nadie bueno, el único bueno es solo Dios. Eso pone la vara muy alta. Creo que en vez de decir, ¿por qué nos pasan cosas malas a nosotros que somos buenos? Nosotros no deberíamos decir así. Creo que deberíamos decir, ¿por qué nos pasan cosas buenas a personas tan malas como nosotros? Porque no nos merecemos nada. Sí. El único bueno es solo Dios. Y estamos destituidos de todo, absolutamente todo. O sea, es decir, despertarnos y ver la luz del sol. ¿Por qué nos pasa eso bueno? Sí. Si yo no merezco la gloria de Dios. Claro. Porque en mi carne ya está el pecado. Eso es el punto. Y ahí es donde entra el regalo de la gracia. Exactamente. Ajá. Exacto.
Las palabras son como semillas y el corazón de cada persona son tierra fértil. Si deseamos cosechar en una buena temporada frutos hermosos, coloridos y frescos, cuidemos nuestra lengua de palabras hirientes o desalentadoras. Las palabras tienen el poder de construir como destruir. Ama, pero a la manera de Dios. 1 Corintios 16:14. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. Mi programa y nuestro programa favorito. ¡Sin miedo al éxito! Buenísimo. Grabala ahí, por favor. Sí, está grabando. Es que nunca me está han- grabando. ¿Dónde? Así son. Se está grabando. Ah, Para que En te algún vuelvas a reprise de Sin Miedo al Éxito, los fines de semana lo vas a escuchar. A ver, Sí, sí. Nuestro programa. Ajá, 3 conjugaciones. Ajá, ¿qué nivel? sí, es que es mi programa favorito. Ahí está. Buenísimo. Ahí está. Buenísimo. Buenísimo. No, y continuando acá, viendo el milagro de la vida de Edmundito y cómo él ha superado eso, porque la verdad que a veces nosotros renegamos bastante y ver, si ustedes estuvieran acá, créanme que se está sintiendo algo tan especial el poder escuchar la historia de él y cómo Dios lo ha ayudado. También se me viene a mí a la mente el pasaje de Mateo 14:24. Ya que estamos ahí en TikTok también, como dicen ahí, ¿verdad? Le voy a contar un story time. Story time. Las de la Yajairi son buenas. Ajá. Sigan. Sí, va. Tapando la pantallita. No, hoy no es mía, hermana. Hoy es de la Biblia. Hace mucho tiempo atrás, así, ¿verdad? Cuando Pedro caminaba sobre el agua, yo creo que muchos sabemos esta historia, y que los discípulos estaban en medio del mar con el viento en contra, que todo parecía imposible, y cuando nosotros también podemos asimilarlo a nosotros cuando estamos enfrentando situaciones familiares, de estudios o problemas que tengamos en nuestra vida cotidiana, porque muchas veces hay problemas en el día a día que no nos imaginamos, que Cierto. despertamos y pues no tenían nuestros planes todo esto, y que todo domina difícil, parece difícil, una tormenta que uno no se imagina ni salir. En medio de esta tormenta, Jesús se acerca caminando sobre el agua. Y Pedro, pues me imagino yo que a él entró curiosidad, ¿verdad? O sea, que cómo Dios podía. Pedro, impulsado por la fe, le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y como Jesús les respondió: ven. Pues en mi caso, que le tengo miedo a todo eso del mar y así, yo no me hubiera pero ni subido a la barca o imaginado que Pedro... Hubieras perdido la bendición entonces. Por miedo. A veces Nos pasa, perdemos la bendición. por miedo. Pero Pedro dio el paso. Y no porque el agua fuera segura, sino porque confió en la voz que lo estaba llamando. Confió en Dios. Sin saber qué iba a pasar, si iba a poder o qué. Pero a veces nosotros no asimilamos muy bien esto, porque no confiamos en lo que está sucediendo o en lo que va a suceder, porque como cristianos muchas veces cuesta, siendo sincera, muchas veces cuesta, y se nos olvida el Dios de poder que tenemos a nuestro lado y entra en nosotros la duda. Y pues asimilando un poco esta historia y siguiendo con la del Mundito, que van entrelazado esto, porque lo difícil considero yo para mí, porque muchas veces a mí en algún problema o algo me cuesta creer que voy a salir de esta situación, de una situación familiar, sin ver qué vaya. A mí me cuesta mucho. Tengo una pregunta para ti, y es: ¿cuál fue el reto más grande que tuviste en cada etapa o que tienes en cada etapa? Ok, pues sería muy difícil decirte con exactitud cuál fue la etapa
Más difícil. Más difícil. Claro. Porque si te das cuenta, toda mi vida ha sido difícil, no. Pero la he sabido llevar, te podría decir. Pero considero que una de las etapas más difíciles que enfrenté en mi vida fue el atravesar de quitarme la vida. Wow. Porque, y no lo intenté una vez, o sea, lo intenté, Fran está el testigo que yo cuento mi testimonio y yo lo intenté 7 veces. 7 veces en las que yo decía... Puro gatos. O sea, una octava ya no hay, dije yo. Al octavo sí me voy, dije yo. No, fíjate, pero sí, quizás esa etapa quizás fue la más difícil porque no lo hacía constantemente, pero quizás fueron etapas en las de depresión y ansiedad y todo eso, cosas que fui desarrollando conforme fui creciendo, ¿va? Porque yo fui víctima de muchas burlas. De bullying. Lo que hoy conocemos como bullying, claro. En nuestros tiempos. Para que nos ubiquen también los que nos escuchan y nos ven en TikTok. Es que cabal antes no sabíamos cómo definirlo. Cabal. O sea, una vez estaba hablando con aquel que, pues no hace mucho tiempo, hace muy unos poco años, tiempo. ajá, unos 6, 7 años, ajá, se empezó 7 años, a popularizar 7 la palabra bullying. No sé si existía antes, lo desconozco, pero al menos aquí creo que existía. Aquí no era común. Ajá, pero aquí no era muy utilizada en la cultura de nosotros, pues era como, te están molestando y ya. Ajá, te están molestando. Pero Me ya- molestan en la escuela, decían. Sí, Ajá, ese era el exacto. término. Ajá, pero O picardía. Ajá. Pero ya con la palabra Término bullying, oriente. como que, venimos como a entender qué realmente era, pues, Y la para qué lo problemática significaba. que era. Ajá, porque aquel dice que se intentó matar varias veces, pero vos qué pasaba por tu mente. Al menos yo no he tenido, gracias a esos pensamientos, pero quisiera saber como coméntanos. que qué pasa cuando decidís hacer eso. Simplemente el diablo, porque el diablo, Dios no va a venir y te va a decir, mira, quítate la vida, vos no servís para nada. Pero es el diablo que muchas veces ataca y el diablo sigue atacando, pues, pero es uno que tiene que tener las herramientas necesarias para sobrepasar el ataque del enemigo. Quizás ha sido una de las pruebas más difíciles, que incluso la última vez que lo intenté hacer, lo voy a contar brevemente. Yo le debo la vida a mi sobrina. A mi sobrina, porque la última vez yo Dios la utilizó para que no te quitaras. Sí, o sea, no, déjame decirte, yo estaba envuelto con un cable. Wow. Ya estaba en el proceso. Wow. Sí, y llega mi sobrino y en mi cuarto siempre mis sobrinos siempre han sido muy cariñosos conmigo. Y siempre cuando la niña llegó, me tocaba. Y cuando yo sentí, la niña fue a decirle a mi mamá, eso me lo cuenta mi mamá, que la niña le fue a decir, Mundito tiene un cable en su cuello. Y la niña quizás fue algo traumático para ella, incluso perdón que vaya a llorar, pero quizás fue un poco traumático para mi sobrina verme así, porque tenía apenas 4 años la bebé, o sea, cosa que hoy tiene 11 años, y yo cada vez que la miro yo le agradezco mi vida a ella, y también a muchas personas que pues han estado en mi vida, pero esa última vez que lo intenté hacer, yo ya estaba en la iglesia, yo ya conocía de Dios. Y fue por problemas mentales, que la verdad que por una relación fallida, muchachos, qué tontera le puedo decir eso. Claro, Pero sí. por una relación fallida que estaba teniendo, y intenté quitarme la vida. Y quizás fue muy traumático para mi mamá verme así, porque ella me decía, ¿en qué fallé yo? Me decía ella, ¿en qué fallé yo? O sea, ¿en qué fallamos tus papás? Y incluso mi mejor amiga también llegó a regañarme. Pero yo con cicatrices, ¿va? Porque o sea, yo Claro, no lograba sí. entender por qué lo había hecho yo también. Pero sí. créanme que quizás esa fue la prueba más difícil
¿Y cuál fue el momento en el que, en esa de 7 veces que dices que lo hiciste, cuál fue en la 7ª vez que pasó que tú dijiste ya no? ¿Cómo fue el que marcó el antes y el después? Ajá, claro. Quizás el cambiar mi pregunta, la que les dije allá a un principio. Sí. El cambiar mi pregunta, porque yo me rodeaba de personas amorosas, cariñosas, que toda mi vida, pero yo le prestaba más atención a las personas que me decían, mira, vos no servís para nada, mira, se ríen de vos, mira, nunca vas a hacer esto. Pero yo creo que el aceptar a Jesús realmente en mi corazón fue lo que me hizo ver un antes y un después en mi vida. Qué bonito, la verdad, saber de este testimonio. Claro. Y ver cómo Dios hace milagros en las personas, Sigue ¿verdad? haciendo. Ha hecho milagros en la vida de muchos de nosotros. Pero qué bonito de la manera que tú dices que Dios puso a tu sobrina para que te salvara. Ahí sí que fue un ángel, ¿verdad? Y es que también la sobrina, y como son 7 veces, me imagino que en cada vez de esas 7 hubo alguien que Dios llegó, ¿verdad? Utilizó, Sí. claro. Sí, recordemos que al final, aunque nosotros veamos el momento difícil, siempre hay un propósito detrás de. Aunque en ese momento tal vez Edmundito no miraba claro lo que estaba pasando, tal vez él miraba completamente todo, podemos decir, fangoso, o lo miraba así nublado, o con neblina, decimos por acá. Él no miraba el propósito que iba a haber más adelante en la vida de él, o tal vez ya lo tenía seguro, pero es que hay que resaltar esto. Al final, aunque estemos nosotros dentro de la iglesia, estemos con Dios, en una relación con Dios, no estamos exceptos de esto, o no estamos... no tenemos las posibilidades de no pasar por esto. Claramente podemos llegar al punto nosotros de también pasar por estos mismos pensamientos suicidas, llegar al punto también de sentirnos terriblemente mal y llegar a estas mismas situaciones. Entonces creo que al final de cuentas siempre hay algo que termina marcando la diferencia y que nos dice y nos define. Y nos dice, bueno, de ahora en adelante entiendo el propósito de Dios para mi vida, aunque en ese momento no lo mirabas. Y creo que está en eso porque Mundito decía hasta que cambié mi pregunta, ¿verdad? Sí, y creo cierto. que cuando nosotros enfocamos esa pregunta, la pasamos del por qué para el para qué, entendemos que hay un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Y creo que es muy importante. Sé que en la situación, en ese momento difícil o que sentimos ese choque donde no sabemos ni qué sentimos ni qué queremos, es muy difícil poder enfocar esa pregunta para el para qué, ¿verdad? Claro. Y lograr encontrar ese propósito. Pero también creo que en nosotros está el querer enfocar esa pregunta para algo positivo a nuestra vida, ¿verdad? Encontrarle un sentido a nuestra vida. Creo que también hay un poco de fuerza de voluntad de parte de nosotros, porque sí, claro, o sea, el Señor va a tocar tu corazón, Él va a llegar y Él quiere entrar a tu corazón y quiere transformar tu vida. Pero si nosotros no decidimos dar ese paso radical, que fue el paso que Mundito dio para marcar un antes y un después, si nosotros no cruzamos esa línea, si no damos ese paso, pues Dios no puede hacer nada, ¿verdad? Porque no le estamos otorgando el permiso para que Él transforme nuestra vida por completo. Y ese es un acto de valentía, algo que admiro mucho en el testimonio de Mundito, porque fue radical en esa decisión. Y eso es lo que yo quería preguntarle, porque puede haber gente que nos esté viendo o que nos esté escuchando y diga, están hablando de Dios. Y pueden ver una solución aquí. Pero ¿es tan fácil con Dios, Mundito? ¿Es así de fácil? ¿Consideras que es así de fácil o no? Siempre van a haber problemas. Siempre van a haber problemas. Pero Dios pone la sabiduría necesaria para enfrentar todo lo que antes me pasaba, hoy me puede pasar igual. Pero Dios ya pone un cambio distinto en mi vida, una forma de pensar muy distinta. Claro. Y todo eso es lo que tiene que pasar, pues. Yo creo que el hecho de que
hayas desistido de atentar contra tu vida, creo yo que es que ya no vivís en base a tus emociones, sino que ahora pues es la mentalidad de Cristo quien te gobierna. Y incluso, digamos, por ejemplo, nosotros podemos decir qué calidad que estoy viviendo en una oración contestada, porque hoy está muy de moda que la oración contestada y que estoy viviendo ahí y todo. Entonces, estoy feliz, buscamos al Señor, viva Cristo Rey, y vamos a la iglesia todo, ¿verdad? Qué chilero. Claro. Corazoncito coreano. Pero si yo busco a Dios solo cuando me va bien, eso no es amor, eso es una emoción. Es una emoción. Es la verdad. No es una fe, en realidad. Claro, no hay fe en Dios. Estás actuando con esa emoción. Pero buscar al Señor cuando todo va mal, hay días buenos, días malos, cuando todo vaya bien o todo esté mal, eso significa que Cristo está creciendo dentro de nosotros. Y Él es el Espíritu, Él que se vivifica. Entonces ya no actuamos en base a lo que siento, sino en base a su verdad. Ya no es mi verdad, que al final es una mentira, ¿verdad? Todo lo que a nosotros se nos ocurre, como, me voy a matar, o voy a hacer tal cosa, o... Eso es una verdad, ¿verdad? Nuestra, o sea, una verdad humana. Una verdad humana. Mentiras que nos creemos. Exactamente. Pero al final abrazamos la verdad del Señor, ¿verdad? Que no le entendemos, porque hay muchas veces que no lo entendemos. Hay ciertas cosas que nunca vamos a llegar a entender por completo. Sin embargo, abrazar su verdad nos da libertad a nosotros de vivir eso. Entonces también gracias al Mundito por abrir tu corazón de esa manera, ser vulnerable delante de todos y contar pues esas cosas íntimas que te han pasado, que al final creo que sirven para que Dios se glorifique más. Yo creo que uno de los retos más grandes para cada uno, ¿verdad? Y para el Mundito es el poder estar, o sea, el poder vivir y, como dice la mayoría ahora en día, confiar en el proceso, estar confiando nosotros en el futuro, porque no estamos viendo qué va a suceder. Y qué bueno que el Mundito pues conoció de Jesús y ahora él confía en Dios, y que todo pues no, como dice él, siempre van a haber retos, pero está confiado de que en cada uno de ellos es un proceso que Dios tiene con un propósito para nuestras vidas. Y para todos los que nos están escuchando y viendo a través de la plataforma de TikTok, si quieren saber más sobre el testimonio del Mundito, pues podemos seguir platicando, pero luego de un pequeño corto. Para los que nos están escuchando a través de la radio, puedes ir a tu aplicación de TikTok y buscarnos por Alternativa 107.1, que ahí estamos en live y puedes ver quiénes estamos acá en cabina. Antes que se acabe el live, ve y rápido. Por favor. Y entonces... No, es que así mencionan en las publicidades de TikTok. Entra antes que se acabe el live. Uno más y lo corto. Uno más y lo corto acá. Hay experiencia aquí en TikTok. Si quieres que tu mensaje se lea. Sí, también. No vean TikTok, lean la Biblia. Las palabras son como semillas y el corazón de cada persona son tierra fértil. Si deseamos cosechar en una buena temporada frutos hermosos, coloridos y frescos, cuidemos nuestra lengua de palabras hirientes o desalentadoras. Las palabras tienen el poder de construir como destruir. Ama, pero a la manera de Dios. 1 Corintios 16:14. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. No puedes presumir de tu amor por Dios, porque claramente le fallamos a diario, pero sí puedes presumir de su amor hacia ti, que es nuevo cada día. Lamentaciones 3:23. Aquí y ahora estamos contigo para bendecir tu vida. Saber cuándo hablar y cuándo callar es expresar sabiduría. Son conversaciones, no discusiones. Intercambia ideas sin pelear o sin tratar de poner todo el tiempo en su lugar a otros. Radio Alternativa 107.1 FM. Estamos de vuelta en tu programa
¡Sin miedo al éxito! Pero bueno, aparte de que nos estés escribiendo a través de TikTok, queremos invitarte que nos escribas también a través del WhatsApp en cabina de Radio Alternativa. Puedes comunicarte con nosotros al 4215-8766. Envíanos ahí también un mensajito, una nota de voz. Puedes llamarnos también y ser parte de este programa que hoy pues tenemos a un invitado muy especial. El Mundito si se han dado cuenta a través de los diferentes mensajes, es una persona a la que queremos mucho, a la eso es claro. un buen amigo, la verdad, porque todos ahí lo saludan, lo quieren, se hace parte de la familia de cada uno. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Y continuando con el tema de hoy, que la verdad es un tema creo que muy interesante, sin explicaciones, ¿verdad? Sin explicaciones. Y continuando un poquito más a lo que veníamos hablando, yo creo que una de las cosas que más nos matan a nosotros son los silencios de Dios. Sí, de por sí sufrimos. Sí, de por sí sufrimos cuando mamá o papá están molestos con nosotros y ponen la ley del hielo, ¿verdad? Creo que lo logramos sentir así. Sabemos que está seria la situación cuando está el silencio de mamá, de papá. O si tú tienes un novio, una novia y están peleados y la ley del hielo, ¿verdad? No lo hagan. Bueno, vamos a entrevistar ahorita. No estoy hablando desde la voz de la experiencia, sino invitar a los jóvenes que no lo hagan. Si están casados, ¿verdad, Frank? El silencio de la esposa. Sí, creo que el silencio. ¿De qué? ¿En qué problema me está metiendo? Estamos hablando de lo poderoso y lo serio que es cuando hay un silencio. Entonces, pero tomándolo así bíblicamente, ¿verdad? Dejando fuera esos. Yo sé que ya pensaron en el silencio del novio, de la novia, del papá, de la mamá, de la esposa, del esposo. Pero el silencio de Dios, creo que el silencio de Dios es algo que nos causa tanta incertidumbre porque todos reconocemos que Dios es el que maneja todo, o sea, Dios es soberano, todos tenemos ese conocimiento. Claro. Y cuando estamos en cierta situación y le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? O sea, hay una petición en nuestro corazón, algo por lo que nosotros estamos pidiendo, estamos orando y también haciendo actos, ¿verdad? O sea, tratando de actuar de la mejor manera posible, haciendo méritos, podemos llamarlo así, pero no vemos, no sentimos una respuesta de parte de Dios. Entonces llegan muchas cosas a nuestra cabeza, como sentir que Dios me está rechazando, o sea, lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo bien. Nos sentimos como invalidados de parte de Dios. Sentimos que Dios nos está ignorando por completo. Nos deja en visto. Exacto. Y esa es una sensación muy fea. No sé si en algún momento ustedes la han sentido. Yo en muchas ocasiones, en situaciones difíciles, me tocó sentirla y palparla. Yo viví una experiencia de la pérdida de mi papá y él estuvo en un proceso de enfermedad y yo, pues obviamente como hijos pidiendo, ¿verdad? Por un milagro. Por un milagro. Y sentíamos que había un silencio rotundo hasta que una vez mi oración fue: bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Que haz lo que tengas que hacer, pero que sea tu voluntad. Si tu voluntad es dejarlo, déjalo. Si tu voluntad es llevártelo, llévatelo, pero no queremos verlo así. Difícil hacer esa oración. Y esa fue la oración más difícil para mí. Más dolorosa también. Más dolorosa, pero, o sea, le entregué rotundamente todo en ese momento al Señor y en ese momento, esa misma noche, pues mi papá empeoró de salud, amaneciendo falleció, pero a lo que voy es cuando entregamos por completo la voluntad a Dios y hay un silencio y al final ese silencio es una respuesta.
Y lo podemos irnos a un ejemplo, fue cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní. Sí. Y donde Jesús era un 100% humano, así como era 100% Dios, sentía ansiedad, sentía miedo, y en ese momento Jesús sudó sangre, ustedes. Y no sé si hematidrosis se llama este síndrome, es cuando el cuerpo es expuesto a los niveles de estrés más altos, o sea, donde llegó al límite y sus vasos sanguíneos llegaron al punto de reventarse. Y por eso el sudar sangre. Y Jesús orando le decía al Señor, si es tu voluntad, haz de mí, o sea, que pase esta copa, ¿verdad? Y hubo un silencio. Y ese silencio fue una respuesta de parte de Dios. Claro. Y a lo que quiero llegar con este punto de que cuando Dios guarda silencio, es que tenemos miedo a no escuchar una respuesta, o tenemos el miedo de escuchar la respuesta que no queremos, pero que sabemos que es la voluntad de Dios. Y hoy en este día, pues que el Mundito nos está acompañando esta noche, y que la verdad es una vida que nos inspira a todos. Y yo sé que Él, a través de su historia, a través de su testimonio, puede darnos esas palabras de ánimo, ¿verdad? O sea, y a todas las personas que nos están escuchando y están atravesando una situación difícil, como están esperando una respuesta, pero no saben distinguir ese silencio. Pero ¿cómo así? ¿Dios ha tenido silencios con Mundito? A ver, Mundito, cuéntanos. Ajá. Si supieras. No, pues, ¿Cómo has lidiado esos silencios? ¿Cómo lidias con los silencios? Pues la verdad que cuando... Miren, algo que mi pastor me enseñó una vez, me dijo... Una vez hablando con él, yo le decía, es que yo le hablo a Dios, yo le pido a Dios, ¿y en qué momento lo dejas que él hable? Eso me lo dijo una vez en una plática que tuvimos con él. Buenísimo. O sea, y de verdad, estamos ahí con el agua hasta la nariz, y estamos ahí, pero Dios dame esto, pero Dios aquí, pero Dios, pero, ¿en qué momento lo vamos a dejar él hablar? ¿En qué momento vamos a dejar que Dios venga y te diga, hey, momento, me toca hablar a mí? Cierto. Y hacer una pausa. O sea, de verdad que yo he lidiado con escuchar la voz de Dios, porque hay veces en las que hay un programa ahí en la iglesia que se llama Habitación, en donde al finalizar pues muchos profetas llegan y dan palabras. Yo digo, ¿en qué momento Dios me va a hablar a mí? O sea, y quizás en este momento nos frustramos tanto, porque decimos, bueno, Dios no me habló en este momento. Pero si vas y por querer escuchar la voz de Dios a través de una persona, no lees la Biblia, Él también ahí, porque es su palabra, la que está escrita, ¿no? Claro. Y créanme que yo algo que he aprendido es que en el momento que Dios está en silencio, Él está trabajando. Él está trabajando, dejémoslo que Él trabaje, y confiemos. Nosotros callados, Él está trabajando. O sea, simplemente dejemos que Él trabaje. Y créanme, a mí me costó bastante trabajo entender esto, porque yo era de las personas en que rápido quería que Dios me respondiera algo, pero, o sea, ¿en qué momento no voy a dejar a Él que hable? ¿En qué momento le voy a decir a Dios, mira, o estamos, no sé si ustedes han estado en eventos proféticos y quieren que Dios les hable, pero quizás no es su momento, quizás no es el lugar, o aún no estamos listos, o aún no están listos para escuchar la voz de Dios. Sí, yo creo tiene mucho sentido lo que decís, Nonito, y de hecho en Isaías 30:15 dice, en descanso y reposo serán salvos. Y es increíble porque a veces el silencio de Dios
creo que lo que provoca en nosotros es descanso. O sea, es decir, de hecho nuestra carne quiere ya todo rápido, ¿verdad? Para mañana, para ayer. Ajá. De hecho también cuando le van a decir a Jesús, mira Jesús, Lázaro, ¿va? Ajá, está enfermo. Está enfermo. Y Jesús tardó 2 días, o sea, y murió. Otra cosa hubiera sido, mucha pena. En el ratito, démosle, vámonos. Exacto. Es una emergencia. Ajá. Ahora, ¿cómo trabaja Dios? Eso sí no lo sé, ¿verdad? Tiene sus formas de trabajar para cada uno de nosotros. O sea, la verdad es que no lo sabemos. Y que humanamente no lo vamos a lograr entender. Exacto. Y incluso, o sea, esa cita bíblica termina diciendo, en quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Y creo yo que muchas veces el silencio de Dios no es ausencia de Él, sino una invitación para que nuestro corazón se fortalezca y confíe más en Él. Y eso es lo que hace que Él nos vaya perfeccionando. No hay otra manera. O sea, porque si no, a ver, lo pongo así. Por ejemplo, nosotros creemos que el evangelio muchas veces es que Dios evite lo que a nosotros no nos gusta. Sí. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es que Dios va a evitar lo que a Él no le gusta. Y en eso va a requerir que nos pase lo que a nosotros no nos gusta. Exacto. Porque es correcto. Muchas veces decimos, Dios, no, es que a mí no me gusta. Pero es lo que a Él no le gusta. Y Él va a hacer lo que a nosotros no nos gusta. Por mucho que nosotros digamos, no, mira, puedes hacerlo así, de esta manera, en así ese tiempo. El otro año. Hazme pasar por el camino más fácil. Yo considero que es la mejor vía y la mejor opción. Eso es lo que a nosotros. Pero realmente el evangelio, la esencia del evangelio es hacer lo que o sea, evitar lo que a Él no le gusta. Nosotros queremos evitar muchas cosas. Dios, no me hagas pasar por esto, porque es que la verdad es que no quiero pasar por desilusión, ¿verdad? No quiero que me traicionen. Pero muchas veces pasamos por eso porque Dios vino a hacer lo que a Él no le gusta. Es decir, que nuestro corazón se limpie más. Y muchas veces nosotros necesitamos pasar por eso para que nuestro corazón sea transformado. De lo contrario, no es posible que nosotros de forma voluntaria nos dobleguemos. Por ejemplo, ella mencionaba que hasta que le dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Muchas veces ese que se haga tu voluntad a veces toma tiempo en nosotros, ¿verdad? Y muchas veces te da su voluntad es, por favor, haz la mía. Exacto. Muchas veces. Aunque le estás dando soberanía a Dios, pero es, si puedes hacer la mía, haz la mía. Es parecido a veces, fíjate que en las oraciones, por ejemplo, cuando un familiar está enfermo, hacemos la típica oración, Señor, sánalo a mi papá, a mi mamá, sánala y que ella se recupere y que pueda estar con nosotros, pero no le decimos que se haga tu voluntad. Claro. Por miedo al por miedo. Por miedo a que su voluntad no sea lo que yo quiero. Yo viví casi 2 experiencias similares a la de Astrid, en las cuales tenía familiares enfermos y llegando al punto de pedirle sanidad a Dios, hacia ellos, pero no le pedía la voluntad a Dios. Si es tu voluntad, sánalos, ¿verdad? Claro. Ahora si no... Y eso pues, que decía Astrid de su voluntad, muchas veces hay varias personas que ahora en día dicen, cuando uno le pide la voluntad a Dios, hay que agarrarse de la silla porque por lo que se viene no es nada fácil. Claro, y yo creo que el hecho también de, a ver, porque nosotros podemos decirlo, tal vez nos estamos quejando cuando decimos, Dios, esto, pero incluso eso es una adoración. David era así, si leemos los salmos, hay salmos que parecen quejas. ¿Por qué, alma mía? ¿Por qué abates mi verdad? Es como, pero eso es una adoración también. Es algo que sale del corazón, algo muy así es, profundo. Porque hasta Jesús lo decía, Señor, mira, pues en buena onda, que pasa esta copa, ¿verdad? O sea, no me hagas pasar por eso, pero que se haga siempre tu voluntad. Esa queja es humana. Y Dios lo recibe bien, porque, o sea, para que nosotros pudiéramos entender un poco a Dios se encarna, ¿verdad? Y para nosotros, para poder realmente entender esa magnitud, vemos a un Dios encarnado.
Entonces siente también nuestro dolor. Sí, claro. Entonces el hecho de que nosotros podamos experimentar eso que no sabemos en qué va a terminar, eso también es una adoración y Dios lo toma así. Así Claro. es. Y pues con esto el Señor nos invita a que aprendamos a confiar en Él, a que aprendamos a confiar incluso en esos silencios, porque Mundito lo dijo, Dios está trabajando. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. Transmitimos desde la ciudad bicentenaria Chiquimula, cuna de la cultura. Radio Alternativa 107.1 FM. Las palabras son como semillas y el corazón de cada persona son tierra fértil. Si deseamos cosechar en una buena temporada frutos hermosos, coloridos y frescos, cuidemos nuestra lengua de palabras hirientes o desalentadoras. Las palabras tienen el poder de construir como destruir. Ama, pero a la manera de Dios. 1 Corintios 16:14. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. Bueno, y estamos de regreso en tu programa ¡Sin miedo al éxito! Eso. Bueno, queremos enviar un saludo también a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Alternativa y a través de el live de TikTok. Y recuerda que Radio Alternativa, tu única alternativa hacia Jesús. Bueno. Ya, van dos, el de ella. Ajá. Andan inspiradas, ¿no? Se inspiraron. El de Heidi está bueno. Lo digo. ¿Sí? Sí, Continuamos, regresamos a tu programa, mi programa, nuestro programa, Sin Miedo al Éxito. Y da una vuelta, Que dice que la única alternativa. Tu única alternativa a Jesús es Radio Alternativa. Pick up lines. Tap en la pantalla. Tap la pantalla. Una rosa, por esa así. Bueno, tenemos un tema bastante interesante aquí y un invitado también bastante interesante. Gracias, Mundito, por haber aceptado esta invitación. Un aplauso a Mundo. Un aplauso. La gloria es para Dios. Y poder estar compartiendo tu historia, que para mí es de mucha inspiración saber cómo ha sido tu proceso, cuáles han sido los momentos en los que está ese silencio que hablábamos hace poco de Dios, ¿verdad? Y cómo lo has podido enfrentar. Y la verdad que agradecidos por tenerte aquí. Entonces seguimos con este tema que está buenísimo. ¿Cuál es el tema, Dora? Sin explicaciones. Sin explicaciones. Muy bien, excelente. Me parece así tema. cuando yo le pregunto a mi mamá, ¿y por qué, pues? Yo no tengo por qué darte explicaciones a vos. O cuando te dice, ¿por qué, pues? Es que no. ¿Por qué, pues? Porque es que no. Y punto. O cuando preguntan que si ya hicimos lo que nos mandó. Ahí sin explicaciones. Descongelaste el pollo. Ay, no. Mejor ahí dejémosla. Necesitamos una herramienta que descongele el pollo en un segundo. Sí. Como Maradona. Un nuevo invento. Un nuevo invento, cabal, un nuevo invento que descongele el pollo. Bueno, o la carne. Después de terminar esta transmisión vamos a hacer el nuevo invento para poder descongelar el pollo. Pero en este segmento, que es el último lastimosamente, vamos a hablar acerca de lo que Dios hizo después. Y tiene como inspiración tal vez el arco iris, ¿verdad? La historia del pacto que Dios hizo. Y también la historia que está en la Biblia, no es inventada, diría Storytime, diría Heidi, de José en Egipto, que fue una historia en la cual podemos ver todos estos puntos reflejados, que el silencio que Dios mantuvo, tal vez las múltiples oraciones que le hacía José a Dios preguntándole acerca del por qué, ¿verdad? Pero podemos ver la luz al final del camino, como dirían los términos
de Chapinlandia. Chapinlandia. Entonces quiero hacerte de las últimas preguntas. Ya, Mundito, sé que ya te voy a bombardear. Démosle, hay tiempo. Viendo hacia atrás, ¿cómo entiendes ahora lo que antes no tenía sentido? Uy, buena pregunta. Incluso la analicé y no le di sentido. Sin explicaciones. Sin explicaciones, dime nada más. Como el tema que es. Sin explicaciones. Sí, o sea, no hay explicaciones. Entonces, sí, o sea, fíjate que viendo hacia atrás a lo que soy ahora, yo digo, pues realmente sin haber conocido a Dios, yo no estaría aquí. Claro. Yo no estaría aquí. Pero, o sea, viendo hacia el yo de atrás, ¿qué le diría yo a mi yo de atrás? A mi yo de niño. A mi yo de niño, tranquilo, todo va a pasar. Qué bonito. Todo va a pasar, todo vas a estar bien. Sí, o sea, todo tiene su propósito. Y créeme que es algo muy difícil voltear a ver atrás, porque yo soy de las personas en que si dejo algo atrás, yo ya no vuelvo atrás ni para tomar impulso, como decimos, va. Pero viendo a mi yo de atrás, ¿qué le diría? O sea, difícilmente es una pregunta que esté tranquilo, que busque de Dios, que confíe en Él. Que confíe en Él, que no se rinda. Que es correcto, claro. Que no se rinde porque, o sea, de verdad que Dios, viéndome a mí hace, ¿qué les digo? 15 años atrás, porque déjeme contarles que tengo 33 años, no estoy tan joven como ella. No, 40 la edad. Pero buenísimo. Tengo 33 años y si yo me viera 15 años atrás, yo le diría tranquilo, todo va a pasar. Todo este proceso que estás teniendo, en algún momento Dios lo va a recompensar. Y créanme que hay conflictos que aún están conociendo de Jesús. Claro. Hay conflictos que yo hace un par de meses hablaba con un amigo, Minor Roballo, ¿lo conoces eso? Sí, lo ubico. Y llegamos a la conclusión de tener un pequeño disgusto con lo que yo le dije a él, porque yo llegué a la conclusión de que yo ya no quería ser ejemplo porque era una carga para mí. Y yo le decía a él, es que Minor, esto de ser ejemplo para muchos ya se me está volviendo una carga, porque no puedo compartir una historia mala en TikTok, o sea, cualquier canción, por así decirlo. Claro. Así decirle. Yo no voy a compartirla porque, ¿y en dónde está Jesús ahora en tu vida? O sea... Aquel se perdió, dicen ahora. Sí. El mundito se perdió. Sí, incluso... Y miren cómo es Dios con esto. Después que yo les di que llegábamos a la conclusión con Maynard, es un gran amigo para mí y él me decía... Tuvimos ese pequeño roce ahí porque él me decía, pero si es que Dios te tiene ahí, me decía. ¿Cómo le vas a decir a Dios que Dios no haga esto si Él es el propósito que tiene en tu vida? Y pues nos dimos un abrazo, ya me hizo entrar en razón. Pasó el mal momento. En junio. Buen amigo, la verdad, porque sí. te hizo entender. Sí, en Buen junio. amigo. En junio tuvimos el congreso, ¿verdad? En julio. La conversación con él, la pequeña pelea que tuvimos, él queriendo entrar en enseñándome la razón de por qué, la tuve por ahí como en enero, creo yo. En julio, automáticamente mis redes, que tenían más de miles de seguidores en Instagram, más de miles de seguidores en Facebook, en TikTok, desaparecen. Wow. Desaparecen. Hackeadas. Yo digo, wow, realmente en ese momento Dios, para mí, yo le decía, pero ¿por qué? Yo no hago nada malo, yo no publico nada malo. Y quizás
analizando todo esto, era Dios el que me la quiso quitar para demostrarme que Él tiene un propósito en mi vida y que yo lo estaba como que desechando por sentirme bien en el mundo, por querer regresar a mi hoy atrás. Imagínate. O sea, por querer dejarlo todo, porque, o sea, te dio esa lección. Ajá. Me dio esa pequeña lección que hasta entrando en el tema, ayer que me lo mandó como Jair, perdón, bro. No tengas pena. El muchacho ese. El muchacho ese. El locutor, el canche, tantas formas de. Sí. Muchos lo conocen como el Rorro. Don Ramón. Y yo dije, wow, pero es que Dios realmente. Yo quería volver a mi pasado, pero Dios ¿te identificó la verdad el tema? Sí, la verdad que bastante. La verdad que bastante porque entré en razón de muchas cosas que yo estaba haciendo mal. Claro. Ahora, cambiando la pregunta, tal vez si en el segmento anterior hablábamos de que el diablo puso pensamientos en tu vida de acabarla, llegar hasta ahí, por 7 veces. ¿Es correcto? ¿Sí? Más de 7 veces. Más de 7 veces. Inconscientemente, con esto te lo digo todo, inconscientemente fueron más veces. ¿Por qué? Porque te digo inconsciente. Porque yo tomaba, fumaba, incluso llegué hasta drogarme, cosas que mis papás hasta el sol de ahorita saben. Yo no sabía. No lo voy a decir. Yo no lo voy a decir. Sí, los papás estaban viendo el live. Yo vi cuando le cayeron los lentes aquellos cuando alguien trolea. Lo bueno es que sí lo saben. Eso es lo bueno. ¿Qué le dirías a los jóvenes que nos están escuchando, nos están visualizando a través de TikTok, a través de la radio, a través de la plataforma? ¿Qué le dirías a todos esos jóvenes que tienen esos pensamientos autosuicidas? Sí. Realmente es que busquen de Dios, que busquen a un amigo verdadero, porque amigo de la calle, te puedo decir así, malas influencias vas a encontrar en cualquier lado. Claro. En cualquier lado. Y que se rodeen de personas que realmente los quieran, que realmente quieran un bienestar para ellos, que realmente pues quieran lo mejor para ellos. Que saquen tu mejor versión. Sí, o sea, que en vez de decirles bromas así como que mira, vos no te ves para nada, hey, ánimo, Dios está con vos. Sí, claro. Yo, eso fue ya de último, el de apartar muchas personas que me hacían daño, que aparentemente que en mi vida pues eran buenas amistades, entre comillas, va, pero no. Mi consejo para todas esas personas es que busquen a Dios, que busquen a un amigo verdadero, que por si no tienen a nadie, hay muchas personas que los podemos ayudar. Pueden venir a la radio y claro, decirle a los muchachos de aquí, miren, al que esté muchacho, él los va a ayudar. Pueden buscar una iglesia. Dicen que en la iglesia no está Dios, pero o sea, habemos personas que te podemos ayudar a salir adelante. Claro. Siempre con ayuda de Dios, ¿verdad? Sí, es un tema bastante cotidiano, siento yo ahorita en la actualidad, en los jóvenes de ahora, en los jóvenes que nos están viendo a través de TikTok, el tener esos pensamientos, ¿verdad? Yo sé que viene desde años atrás, pero siento que tal vez ahora es como más probable que pase eso, ¿verdad? Y la verdad te admiro mucho y admiramos tu historia todos los que estamos acá. Gracias. Por cómo poder haber superado sus pensamientos, primeramente con la ayuda de Dios. Y como dices tú, que los animes a buscar personas que les den buena consejería, que les den ese apoyo que necesitan, ese tú no estás solo, tú me tienes a mí, tú tienes a Dios, tú tienes a muchas personas que te queremos. Y también asimismo que también está la radio, ¿verdad? Si tú tienes alguna petición, nos puedes escribir a través del 4215-8766 y hacernos saber ese comentario. Pues ya casi ha llegado al final del programa,
No sé si alguien más quiere expresar, Sí, yo creo que el hecho de poder entender cómo nos tenemos que dejar en la inmensidad de Dios y cómo trabaja Él. Por ejemplo, mencionamos a José en Egipto. Él fue encarcelado y cuando José le dice al que salió de la cárcel, mira, ahí le dices, hablas del faraón de mí, ¿verdad? Ahí hablas allá afuera, pues otros 2 añitos ahí en espera. Entonces siento que cuando lo queremos hacer a nuestra manera, en vez de acelerar las cosas, más se extiende, ¿verdad? Sí. Entonces fue a la manera de Dios que Faraón tuvo un sueño y pues ya solo José puede interpretarlo. Ahí se acordó de él. Entonces creo que muchas veces el hecho de querer hacerlo las cosas a nuestras maneras interrumpen la obra que Dios quiere hacer. Por ejemplo, tal vez Mundito quiso haber interrumpido muchas cosas, pero si no hubiera estado esta noche aquí hablándonos, claro, y que Dios hablara por medio de la vida del mundo, y estoy seguro que más de alguien pudo llegar a esa palabra. Y creo que el Señor obra de maneras misteriosas que no podemos entenderle, pero lo que sí podemos de nuestra perspectiva es simplemente confiar. Si alguien dice, por ejemplo, yo estoy seguro que el día de mañana voy a amanecer, la verdad es que no estamos seguros si en 5 minutos vamos a estar aquí, sí, la verdad no sabemos, pero nuestra alma confía en el Señor, ¿verdad? Nuestra plenitud está en Él, nuestro descanso está en Él, y pues creo que al final el hecho de todo lo que ha expuesto Mundito significa que la buena obra se ha perfeccionado en la debilidad de Él, sí, ¿verdad? Y eso es increíble porque nuestra debilidad hace que su poder se perfeccione, ¿verdad? En nosotros. E inspira a otros. Es correcto. Uh-huh. Entre más débiles somos, ¿verdad? Entre comillas, más fuertes nos hacemos en Él, ¿verdad? Y creo que el mundo ataca eso. El nombre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a doblegar, ¿verdad? Pero creo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón para que nos acostumbremos a poner la otra mejilla, a dar nuestro brazo a torcer, dar la otra capa, ¿verdad? Que dice la Biblia, por ejemplo, o sea, lo dice, si alguien te quita tu capa, dale la otra. Eso es para nosotros nuestra mente humana. Mundo al revés. Ajá, es como que tal vez alguien se quedó con sus 500 quetzales. Dale los otros 500 que tenés en la billetera. Entonces, suponete que vos sepas que alguien te quitó ese dinero, solo imagínate, la Biblia dice, dale más todavía. O sea, se lo darías. Humanamente es como me voy a enojar, ¿verdad? No se escucha. Pero esa manera de pensar humanamente es difícil para nosotros. Sin embargo, cuando Cristo empieza a crecer, la gente lo puede ver. Claro. Y pues gracias Mundito, de verdad, por exponer todo lo que expusiste, y qué bendición por todo lo que Dios ha trabajado en tu corazón. El hecho de que nosotros lo sepamos y la gente lo pueda saber, no sé, no sabemos si alguien tal vez está a punto de cometer algo, ¿verdad? Y en base al testimonio de aquel, ahora ya no lo va a hacer, ¿verdad? Muchas cosas que desconocemos, claro, pero creo que todos los que estamos acá nos hemos atravesado por diferentes circunstancias que nos han llevado a los pies del Señor. Claro, sí. Importantísimo eso. No toda plática debe terminar en un consejo. Si tu amigo se está desahogando contigo, pero no pide tu opinión, regálale un oído atento. Radio Alternativa 107.1 FM. Cerramos este espacio con una oración. Creo que no hay nada mejor que el poder comunicarnos con el Señor, y independientemente de lo que estás haciendo, donde estés o la situación que estás atravesando, si me acompañas a orar y oremos acá todos juntos para que podamos cerrar esta noche, y que esa palabra que dice la Biblia que cae sobre la tierra, pues caiga en una buena tierra. Al final depende de nuestros corazones cómo lo recibamos. Padre, te damos gracias por este enorme momento y este espacio tan especial que pudimos
conversar y platicar de tus misericordias. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Mundito podemos aprender de que tú siempre estás. Señor, tu palabra dice que tú eres eterno, que no estuviste, ni estás ahorita, ni estarás. Tú eres. Es el que siempre está. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en tus promesas. Y, Señor, independientemente cualquier problema que cada uno estemos atravesando, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a que nuestro corazón sea anclado a tu corazón y poder entender el futuro, que muchas veces es incierto para nosotros. Pero lo único que tú prometes, Padre, es que tú ya venciste al mundo y que tú nos vas a acompañar. Ayúdanos a abrazar esa promesa y ayúdanos a abrazar ese amor que nos redime todos los días. Señor, gracias por este nuevo privilegio de poder seguirte, de poder expandir más tu reino, Dios, por este programa. Y sabemos, Padre, que todas las personas que están escuchando y están conectadas, Padre, sabemos que tu palabra no regresa vacía y que todo lo que tú haces redunda para bien a aquellos que te aman. Ayúdanos a poder acercarnos más a ti. Ayúdanos a poder menguar para que tú crezcas más en nuestros corazones. Que ya no vivamos nosotros, sino que seas tú viviendo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a expandir el Evangelio y sobre todo que Cristo pueda crecer en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a reflejarte a ti, Señor, y como tu palabra dice, Dios, que seamos como una luz que se pone en lo más alto para que otros puedan ver lo que tú hiciste en nosotros, Padre. Señor, gracias por transformarnos. Gracias, Señor, por el poder cambiar todas aquellas cosas. Y ayúdanos, Padre, a poder menguar. Ayúdanos a que nuestro corazón se moldee. Ubícanos, Señor, y por favor transforma todo aquello que humanamente no podemos. Señor, vivifica nuestros corazones y por favor crece aún más cada día, Señor. Tal vez muchas veces te hemos oído y solo de oídas te hemos oído, más ahora mis ojos te quieren ver, te quieren conocer. Nosotros no queremos, Padre, solo experimentar tus bendiciones. Las bendiciones es una añadidura que nuestro espíritu está más cerca de ti. Ayúdanos a poder amarte a ti, no amar a las bendiciones. Ayúdanos a poder amarte por quien tú eres. Señor, ayúdanos a entender, Padre, que ese evangelio verdadero que tú nos trajiste, Señor, es Dios acercándose a nosotros. Es Dios dejando a sus 99 por buscar a la oveja más terca, más necia, más sucia, que somos todos nosotros, Padre. Gracias, Señor, por buscarnos, por voltearnos a ver y recordarte de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos caminar seguros, agarrados de tu mano, Señor. Y sabemos, Padre, que hoy en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos hace vivir confiado. Inúndanos de tu paz, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Yo soy tu única alternativa y te estoy esperando, Jesús. ¿Qué es la felicidad? Yo creí que lo sabía todo acerca de la felicidad. Creí saber lo que era y cómo lograrla. Estuve buscando en los placeres, tratando de tomar todo lo que la vida me ofrecía. Estaba confundiendo la felicidad con el éxito, con riquezas, con reconocimiento, con placeres pasajeros. Y cada vez que pensaba que la felicidad estaba en mis manos, se me escapaba. Y el vacío que había en mi corazón se hacía más profundo, mientras el camino hacia la felicidad se hacía más estrecho. Lentamente me fui rodeando de vacíos. Y entonces me di cuenta que yo fui creado para la felicidad por alguien grandioso, por un Dios que me ama sin importarle mi estatus y mis logros. Cristo transformó mi vida totalmente. Ahora sé lo que es la felicidad. ¿Quieres saber más? Contáctate con nosotros. Hoy y siempre tu radio, 107.1 FM. Y volvemos con más de tu programa Sin Miedo al Éxito. Por eso llegó el momento de despedirnos, llegó el momento de decir adiós lastimosamente, pero queremos invitarte a seguirnos escuchando. Volvemos con más de Sin Miedo al Éxito el día viernes a partir de las 7 de la noche, también con un nuevo formato que no te lo puedes perder, va a estar bueno, va a haber también un invitado muy especial, vamos a poder debatir sobre un tema interesante, así que también vamos a estar por TikTok Live. También nos despedimos de los que nos escuchan y nos ven en TikTok. Nos vamos, les agradecemos por estar ahí.
al pendiente, estar ahí escuchándonos, dejándonos sus mensajitos. Dios les bendiga. Y también gracias, Edmundito, en serio, agradecidos, un honor, un privilegio tenerte con nosotros en Sin Miedo al Éxito y poder platicar contigo esta noche. Oh, gracias a ustedes por la invitación. Espero no se vuelvan a pasar otros 3 años. Lo tenía en el corazón, ¿verdad? No, y gracias a todos por sus lindos comentarios sobre mi persona. Gracias a todos. Créanme que es una bendición estar en esta radio, estar con todos ustedes y estar en TikTok Live. Buenísimo, gracias. Entonces, por supuesto, bueno, debemos de irnos, así que... Presentar a tu amigo. Sí, eso es en el final, pero si estás por descansar, tenga una feliz noche. Si estás por cenar, tenga una feliz cena. Y si estás por desplegarte en asuntos universitarios, estudiantiles, familiares, laborales o de cualquier índole que Dios te ampare. Estuvo contigo Jair Ramírez, Yajairi Díaz, Luchi Pineda, Franklin Vázquez, Donaldson Lemos, Astrid Tobar y Edmundo Calderón. Eso, buenísimo. Entonces te presento a mi mejor amigo, el Don Eloy. Así que como dice Don Eloy, ustedes se quedan y yo me voy. Esto fue Sin Miedo al Éxito. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito.